Hoy exploraremos una de las doctrinas más profundas de las Escrituras, la incapacidad humana. En este poderoso sermón, Charles Spurgeon nos lleva a comprender que, sin la intervención soberana de Dios, el hombre es incapaz de venir a Cristo por sí mismo. Acompáñanos en este viaje espiritual mientras escuchamos las palabras de uno de los más grandes predicadores de todos los tiempos. Prepárate para ser confrontado, consolado y edificado mientras profundizamos en esta verdad transformadora. La incapacidad humana. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Juan 6:44. Venir a Cristo es una frase muy común en las Sagradas Escrituras. Se utiliza para describir las acciones del alma que, al abandonar de inmediato nuestros pecados y nuestra propia justicia, se dirigen hacia el Señor Jesucristo. En este proceso, recibimos su justicia para ser revestidos con ella y su sangre como expiación por nuestros pecados. Venir a Cristo, entonces, implica arrepentimiento, negación de uno mismo y fe en el Señor Jesucristo. Incluye todas aquellas actitudes que acompañan estos grandiosos estados del corazón, como creer en la verdad, ser diligentes en la oración, someter el alma a los mandamientos del Evangelio y todo aquello que forma parte del amanecer de la salvación en el alma. Venir a Cristo es la única condición esencial para la salvación de un pecador. Quien no viene a Cristo, haga lo que haga y crea lo que crea, permanece todavía en hiel de amargura y en prisión de maldad. Hechos 8:23. Venir a Cristo es el primer y más importante efecto de la regeneración. En el momento en que el alma es vivificada, de inmediato descubre su condición perdida, se horroriza ante ella, busca refugio y creyendo que Cristo es el refugio adecuado, se dirige a Él y descansa en Él. Donde no existe este venir a Cristo, no hay una señal clara de una nueva vida. Y donde no hay una vida nueva, el alma está muerta en delitos y pecados, y estando muerta, no puede entrar en el reino de los cielos. Tenemos ante nosotros una advertencia muy impactante e incluso desagradable para algunas personas. Venir a Cristo, que muchos describen como lo más sencillo del mundo, es considerado por nuestro texto como algo total y completamente imposible para cualquier hombre, a menos que el Padre lo lleve a Cristo. Nuestro propósito será, entonces, reflexionar sobre esta declaración. No dudamos que siempre será ofensiva para la naturaleza carnal. Sin embargo, la ofensa que se hace a la naturaleza humana es, a veces, el primer paso para lograr que se humille ante Dios. Si este proceso doloroso produce ese resultado, podemos olvidar el dolor y gozarnos en sus gloriosas consecuencias. Primero, trataré esta mañana de resaltar la incapacidad del hombre analizando en qué consiste. En segundo lugar, examinaremos las formas que el Padre emplea, cuáles son y cómo actúan en el alma. Finalmente, concluiré considerando, primero, trataré esta mañana de resaltar la incapacidad del hombre, analizando en qué consiste. En segundo lugar, examinaremos las formas que el Padre emplea, cuáles son y cómo se ejercen en el alma. Finalmente, concluiré considerando el dulce consuelo que se puede obtener de este texto, que a primera vista puede parecer árido y terrible. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga. ¿Dónde radica esta incapacidad? En primer lugar, esta incapacidad no se deriva de ningún defecto físico. Si venir a Cristo implicara mover el cuerpo o caminar con los pies, ciertamente el hombre tiene todo el poder físico necesario para hacerlo en ese sentido. Recuerdo que una vez escuché a un antinomiano necio declarar que no creía que ningún hombre tuviera la capacidad de caminar hasta la casa de Dios si el Padre no lo llevaba. Ese hombre era sin duda un insensato, porque debería haber comprendido que, mientras un hombre tenga vida y piernas, le resulta igual de fácil caminar hacia la casa de Dios
que hacia la casa de Satanás. Si venir a Cristo incluyera decir una oración, el hombre no carece de capacidad física para hacerlo. Mientras no sea mudo, puede orar tan fácilmente como puede blasfemar. Es tan sencillo que un hombre cante un himno de Sión como que entone una canción profana cargada de lujuria. Por tanto, no se requiere poder físico para venir a Cristo. El hombre posee todo el poder corporal necesario para ello. Cualquier parte de la salvación que implique actos físicos está completamente al alcance del hombre, sin necesidad de ninguna ayuda del Espíritu de Dios. Tampoco radica esta incapacidad en ninguna deficiencia mental. Puedo creer que esta Biblia es verdadera con la misma facilidad con la que puedo creer que cualquier otro libro es verdadero. En la medida en que creer en Cristo no sea más que un acto de la mente, soy tan capaz de creer en Cristo como de creer en cualquier otra persona. Si sus afirmaciones son verdaderas, sería una pérdida de tiempo decirme que no puedo creerlas. Puedo aceptar lo que Cristo afirma de la misma manera que acepto las afirmaciones de cualquier otra persona. No hay falta de capacidad en la mente. Esta es capaz de apreciar como un mero concepto intelectual la culpa del pecado, de la misma forma en que comprende la culpa asociada a un asesinato. Es posible que desarrolle la idea mental de buscar a Dios, así como puedo ejercitar pensamientos de ambición. Poseo toda la fortaleza y capacidad mental necesarias, en la medida en que el poder de la mente sea requerido para la salvación. No hay ningún hombre tan ignorante que pueda argumentar su falta de intelecto como una excusa válida para rechazar el Evangelio. Por lo tanto, el defecto no está ni en el cuerpo, ni, en términos teológicos, en la mente. No hay insuficiencia ni deficiencia en ella. Sin embargo, es precisamente la depravación, corrupción o ruina de la mente lo que, en última instancia, conforma la esencia de la incapacidad del hombre. Permítanme mostrarles dónde radica realmente esta incapacidad del hombre. Está profundamente enraizada en su naturaleza. Debido a la caída y a través de nuestro propio pecado, la naturaleza del hombre se ha vuelto tan degradada, depravada y corrupta que es imposible que venga a Cristo sin la ayuda de Dios, el Espíritu Santo. Para ilustrarlo mejor, permítanme usar esta figura. Observen a esa oveja. Miren con qué entusiasmo se alimenta de su pasto. Nunca han visto una oveja buscar carroña, pues no podría vivir del alimento que corresponde a los leones. Ahora, traigan un lobo y pregúntenme, ¿puede un lobo alimentarse de hierba? ¿Puede ser tan dócil y domesticado como una oveja? Mi respuesta es que no, pues su naturaleza va en contra de todo eso. Ustedes dirán, ¿pero tiene orejas y patas? ¿Acaso no puede oír la voz del pastor y seguirlo a donde quiera que vaya? Mi respuesta es, ciertamente no hay ninguna causa física que se lo impida. Sin embargo, su naturaleza se lo prohíbe y por lo tanto, les digo que no puede hacerlo. ¿Acaso no puede ser domesticado? ¿No puede desaparecer su naturaleza feroz? Probablemente pueda someterse al punto de parecer manso, pero siempre habrá una marcada diferencia entre el lobo y la oveja, porque sus naturalezas son distintas. Ahora, la razón por la cual el hombre no puede venir a Cristo no está relacionada con su cuerpo ni con el simple poder de su mente. El hombre no puede venir a Cristo porque su naturaleza está tan corrompida que no tiene ni la voluntad ni el poder para hacerlo, a menos que sea atraído por el Espíritu Santo. Permítanme darles un ejemplo más claro. Imaginen a una madre con su bebé en brazos. Si le dieran un cuchillo y le pidieran que apuñale al bebé en el corazón, ella respondería con toda sinceridad, no puedo. En cuanto a su poder físico, ciertamente podría hacerlo. Tiene el cuchillo, sostiene al niño, el bebé está indefenso y la madre tiene la fuerza suficiente en su mano para apuñalarlo. Sin embargo, tiene razón cuando dice que no puede hacerlo. Es posible que,
como simple acto mental, la madre piense en la idea de quitarle la vida a su hijo. Sin embargo, ella afirmará que ni siquiera puede considerar tal cosa. No miente al decirlo, porque su naturaleza de madre no le permite hacer algo que su alma rechaza profundamente. Por el simple hecho de ser madre, siente que no puede matarlo. Lo mismo sucede con el pecador. Venir a Cristo es tan repulsivo para la naturaleza humana que, aunque los hombres podrían venir a Cristo si quisieran, al menos en lo que respecta a sus fuerzas físicas y mentales, que en verdad tienen una esfera de acción muy limitada en la salvación, es correcto decir que ni quieren ni pueden venir, a menos que el Padre que envió a Cristo los traiga. En primer lugar está la rebeldía de la voluntad humana. Oh, dice el arminiano, los hombres pueden salvarse si ellos quieren. Respondemos, querido amigo, todos estamos de acuerdo en eso, pero el problema radica precisamente en el si ellos quieren. Afirmamos que nadie quiere venir a Cristo a menos que sea atraído por el Padre. Y no es una declaración nuestra, sino del mismo Cristo, quien dijo, «Y no queréis venir a mí para que tengáis vida». Juan 5:40. Mientras ese «no queréis venir» permanezca en las Sagradas Escrituras, no podemos ser convencidos de aceptar ninguna doctrina de la libertad de la voluntad humana. Es sorprendente cómo, al abordar el tema del libre albedrío, muchas personas hablan de cosas que no comprenden en absoluto. Bueno, dice alguien, yo creo que los hombres pueden salvarse si quisieran. Mi estimado amigo, esa no es la cuestión. La pregunta es, ¿tienen los hombres la inclinación natural a someterse a las humillantes condiciones del Evangelio de Cristo? Declaramos, con base en la autoridad de la Biblia, que la voluntad humana está tan inclinada al mal, tan depravada, tan orientada hacia lo perverso y tan opuesta a todo lo bueno, que sin la poderosa, sobrenatural e irresistible influencia del Espíritu Santo, ninguna voluntad humana puede ser dirigida hacia Cristo. Puede que alguien diga, pero a veces los hombres quieren ir a Cristo sin la ayuda del Espíritu Santo. Yo pregunto, ¿has conocido a alguien que realmente haya querido? Yo he hablado con muchos cientos, no, con miles de cristianos de diferentes puntos de vista, edades y contextos. Sin embargo, nunca he conocido a nadie que pudiera afirmar que vino a Cristo por su propia voluntad, sin ser traído por el Padre. La confesión universal de todos los verdaderos creyentes es esta. Sé que si Jesucristo no me hubiera buscado cuando era un extraño completamente alejado del redil de Dios, aún estaría caminando errante, lejos de Él, amando cada vez más esa distancia. Todos los creyentes coinciden en la verdad de que los hombres no vendrán a Cristo hasta que el Padre que lo envió los traiga. Vamos a profundizar más en este tema, examinando en qué consiste esta incapacidad humana en sus detalles más específicos. Otra vez, no solo la voluntad es obstinada, sino que el entendimiento está entenebrecido. De esto tenemos abundantes pruebas en las Sagradas Escrituras. No estoy haciendo meras afirmaciones, sino declarando doctrinas enseñadas con autoridad en la palabra de Dios y confirmadas en la conciencia de cada cristiano. El entendimiento del hombre está tan entenebrecido que no puede comprender las cosas de Dios de ninguna manera hasta que su entendimiento sea abierto. El hombre interior es ciego por naturaleza. La cruz de Cristo, cargada de glorias y resplandeciente con todo tipo de atractivos, nunca le resulta atractiva porque está ciego y no puede percibir sus maravillas. Habla al hombre de las maravillas de la creación, muéstrale el arco iris que cruza el cielo o las glorias de un paisaje y podrá verlas. Pero háblale de las maravillas del pacto de gracia, coméntale sobre la seguridad que tiene el creyente en Cristo o dile acerca de las bellezas de la persona del Redentor y descubrirás que está sordo a todas estas descripciones. Volvamos al versículo que destaca esta verdad de manera especial.
El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios 2:14. Mientras sea un hombre natural, no tiene el poder de discernir las cosas de Dios. Bueno, dice alguien, creo que tengo un criterio razonable en los temas de teología. Pienso que puedo entender casi todo. Es posible que lo hayas logrado en cuanto a la letra, pero en cuanto al espíritu y en lo que implica una verdadera recepción que penetre el alma y su comprensión genuina, no puedes haberlo alcanzado a menos que haya sido traído por el Espíritu Santo. Mientras esta escritura sea verdad, que el hombre carnal no puede entender las cosas espirituales, es imposible que las comprendas a menos que hayas sido regenerado y hecho un hombre espiritual en Cristo Jesús. Así, tanto la voluntad como el entendimiento son dos grandes puertas que impiden al hombre venir a Cristo. Hasta que estas puertas no sean abiertas por las dulces influencias del Espíritu Divino, permanecen cerradas para siempre a todo lo relacionado con venir a Cristo. Otra vez, los afectos, que constituyen una parte importante del hombre, también están profundamente depravados. El hombre, tal como es antes de recibir la gracia de Dios, ama cualquier cosa más que las cosas espirituales. Si necesitas una prueba de esto, mira a tu alrededor. No se requiere un monumento para evidenciar la depravación de los afectos humanos. No hay una sola calle, una sola casa, ni un solo corazón que no muestre la triste realidad de esta verdad. ¿Por qué los hombres no se congregan en todas partes del mundo en la casa de Dios los domingos? ¿Por qué no dedicamos más tiempo a la lectura de la Biblia? ¿Por qué la oración es un deber casi universalmente descuidado? ¿Por qué se ama tan poco a Cristo? ¿Por qué aquellos que profesan ser sus discípulos son tan fríos en su afecto hacia Él? ¿De dónde provienen estas cosas? Sin duda, hermanos, no podemos hallar otra causa que esta, la corrupción y contaminación de los afectos. Amamos lo que deberíamos odiar y odiamos lo que deberíamos amar. La razón por la que amamos más esta vida que la vida venidera es nuestra naturaleza humana caída. Solo debido a la caída amamos más el pecado que la justicia y preferimos los caminos de este mundo a los caminos de Dios. Y repetimos una vez más, hasta que estos afectos sean renovados y redirigidos a través del llamado soberano del Padre, no es posible que ningún hombre ame verdaderamente al Señor Jesucristo. Sin embargo, dirá alguno, en todo lo que has dicho hasta ahora, me da la impresión de que consideras que la razón por la que los hombres no vienen a Cristo es que no quieren en lugar de que no pueden. Cierto, muy cierto. Creo que la razón de mayor importancia detrás de la incapacidad del hombre es la rebeldía de su voluntad. Una vez que esa rebeldía es superada, la gran piedra que tapa el sepulcro ha sido removida y la parte más difícil de la batalla ya está ganada. Pero permítanme ir un poco más allá. Mi texto no dice ningún hombre quiere venir, sino que dice ninguno puede venir. Ahora bien, muchos comentaristas creen que la palabra puede no es más que una expresión que equivale a quiere. Estoy convencido de que esto no es correcto. No solo hay en el hombre una renuencia a ser salvado, sino también una impotencia espiritual para venir a Cristo. Esto puedo demostrárselo a cualquier cristiano con facilidad. Amados, me dirijo a aquellos que ya han sido vivificados por la gracia divina. ¿No les enseña su experiencia que hay momentos en los cuales quieren servir a Dios, pero no pueden hacerlo? ¿No se han visto obligados, a veces, a decir que desean creer, pero han tenido que orar? Señor, ayuda a mi incredulidad, porque, aunque tienen todo el deseo de recibir el testimonio de Dios, su propia naturaleza carnal ha sido demasiado poderosa, hasta el punto de que han sentido la necesidad de ayuda sobrenatural. Puedes entrar en tu habitación en cualquier momento
caer de rodillas y decir, ¿quiero ser diligente en la oración y acercarme más a Dios? Te pregunto, ¿ves que tu poder siempre es igual a tu querer? ¿Podrías afirmar, incluso ante el tribunal de Dios, que nunca te has equivocado en este querer? Deseas estar envuelto en devoción. Quieres no apartarte de la pura contemplación del Señor Jesucristo, pero te das cuenta de que no puedes lograrlo, aun queriéndolo, sin la ayuda del Espíritu Santo. Pues bien, si el Hijo de Dios, que tiene nueva vida, experimenta una incapacidad espiritual, ¿cuánto más no la encontrará el pecador que está muerto en delitos y pecados? Si un cristiano maduro, después de 30 o 40 años de vida espiritual, aún encuentra que quiere, pero no puede, ¿no parece lógico que el pecador incrédulo necesite tanto el poder como el querer? Hay otro argumento aún más contundente. Si el pecador tiene el poder para venir a Cristo, me gustaría saber cómo debemos interpretar las constantes descripciones de su estado en la palabra de Dios. Por ejemplo, se dice que el pecador está muerto en delitos y pecados, Efesios 2:1. ¿Podríamos afirmar que la muerte significa solamente la ausencia de voluntad? Ciertamente no. Un cadáver no solo es renuente, sino también completamente incapaz. ¿Acaso no vemos todos que hay una clara distinción entre querer y poder? ¿No podría un cadáver ser suficientemente reanimado para tener voluntad y aún así ser tan impotente que no pueda mover ni una mano ni un pie? ¿No hemos visto casos en los que personas han sido reanimadas lo suficiente para mostrar señales de vida, pero aún tan débiles que no pueden hacer el más mínimo movimiento? ¿No está claro que hay una diferencia entre dar el querer y dar el poder? Sin embargo, es cierto que donde se da el querer, también se da el poder. Cuando un hombre desea algo, ese deseo se traduce en acción, porque Dios, al dar el querer, no atormenta al hombre haciéndolo desear algo que no puede alcanzar. Aún así, Dios hace una distinción entre el querer y el poder, mostrando que ambos son dones muy distintos, otorgados por el Señor nuestro Dios. A continuación, debo hacer otra pregunta. Si lo único que el hombre necesita fuera simplemente querer, ¿no se degradaría con esto de inmediato al Espíritu Santo? ¿Acaso no solemos atribuir toda la gloria de la salvación obrada en nosotros a Dios, el Espíritu Santo? Pero si todo lo que el Espíritu Santo hace por mí es darme la voluntad de actuar por mí mismo, ¿no nos estamos atribuyendo en gran medida su gloria? ¿No podría entonces levantarme con osadía y decir, es cierto que el Espíritu me dio la voluntad de hacer esto, pero yo lo hice por mí mismo, por lo tanto, también puedo gloriarme? Como fui yo quien hizo todo esto sin ayuda de lo alto, no arrojaré mi corona a sus pies. Es mi corona, yo me la gané y yo la voy a conservar. Mientras la Escritura declare que el Espíritu Santo es siempre quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer, según su buena voluntad, debemos concluir legítimamente que su obra consiste en algo más que simplemente hacernos querer. Por lo tanto, en un pecador no solo hay una falta de voluntad, sino una verdadera y absoluta falta de poder. Ahora, antes de dejar este tema, permítanme decirles algo. A menudo se me acusa de predicar doctrinas que pueden causar mucho daño. No voy a negar esa acusación, porque no soy cuidadoso al responder en esta materia. Aquí hay varios testigos que pueden corroborar que las cosas que he predicado han causado mucho daño, pero no a la moralidad ni a la Iglesia de Dios. El daño ha sido para Satanás. No son 1 ni 2, sino muchos cientos los que se gozan esta mañana de haber sido traídos a Dios. Han llegado a conocer y amar al Señor Jesucristo después de haber sido profanos, quebrantadores del día de reposo, borrachos o personas mundanas. Si esto es hacer daño, que Dios, en su infinita misericordia, nos envíe más de estos males. Pero aún hay más.
¿Qué verdad hay en el mundo que no hiera a aquellos que están decididos a ser heridos por ella? Los que predican la redención general disfrutan proclamando la gran verdad de la misericordia de Dios hasta el último momento. Pero, ¿cómo se atreven a predicar eso? Muchas personas utilizan esta enseñanza para posponer el día de la gracia, convencidos de que la última hora es tan buena como la primera. Entonces, ¿qué haremos si predicamos algo que el hombre puede usar indebidamente o abusar de ello? ¿Deberíamos guardar silencio para siempre? Aún hay quienes dicen, si no puedo salvarme a mí mismo, ni puedo venir a Cristo, debo quedarme quieto y no hacer nada. Si hay hombres que dicen eso, serán condenados. Les hemos dicho con toda claridad que hay muchas cosas que pueden hacer. Por ejemplo, asistir continuamente a la casa de Dios está en su poder. Estudiar la palabra de Dios con diligencia está en su poder. Renunciar a los pecados visibles, abandonar los vicios que practican y lograr una vida honesta, sobria y justa también está en su poder. Para todo esto no necesitan ninguna ayuda del Espíritu Santo. Estas cosas pueden hacerlas ustedes mismos. Sin embargo, venir a Cristo ciertamente no está en su poder si no han sido renovados por el Espíritu Santo. Pero presten atención, su falta de poder no es excusa, porque tampoco tienen el deseo de venir y están viviendo en una rebelión voluntaria contra Dios. Su falta de poder radica principalmente en la obstinación de su naturaleza. Supongan que un mentiroso dice que no está en su poder decir la verdad porque ha mentido durante tanto tiempo que no puede dejar de hacerlo. ¿Sería eso una excusa válida para él? Supongan que un hombre, entregado durante años a sus concupiscencias, les dice que está tan aprisionado por ellas como si estuviera atrapado en una red de hierro y que no puede librarse. ¿Aceptarían eso como una excusa? Ciertamente no. Si un borracho dice que se ha vuelto tan dependiente del alcohol que le resulta imposible pasar frente a una cantina sin entrar, ¿le disculparían por eso? No, porque su incapacidad para reformarse proviene de su naturaleza, que no quiere ni reprimir ni conquistar su pecado. Tanto el acto como la causa de ese acto tienen su raíz en el pecado, y ambos son males que no pueden justificarse entre sí. Es porque aprendieron a hacer el mal que ahora no pueden aprender a hacer el bien. Por eso, en lugar de permitirles que se sienten y busquen excusas, déjenme colocar un trueno bajo su pereza para que se asusten verdaderamente y se levanten. Recuerden, no hacer nada es quedar condenados por toda la eternidad. Oh, que Dios el Espíritu Santo use esta verdad de una manera muy diferente. Confío en que antes de terminar podré mostrarles cómo esta verdad, que aparentemente condena a los hombres y les cierra las puertas, es en realidad la gran verdad que ha sido bendecida para la conversión de los hombres. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Entonces, ¿cómo trae el Padre a los hombres? Los teólogos arminianos suelen afirmar que Dios trae a los hombres por medio de la predicación del Evangelio. Muy cierto, la predicación del Evangelio es el instrumento para traer a los hombres, pero debe haber algo más que eso. Déjenme preguntarles, ¿a quién dirigió Cristo estas palabras? A la gente de Capernaum, donde había predicado con frecuencia, lamentando tristemente los ayes de la ley y ofreciendo las invitaciones del Evangelio. En esa ciudad, Cristo realizó poderosas obras y milagros, tantas que declaró que Tiro y Sidón se habrían arrepentido desde mucho tiempo atrás en cilicio y ceniza si hubieran recibido tales privilegios. Ahora bien, si la predicación del propio Cristo no bastó para hacer capaces a estas personas de venir a Él, no puede ser que todo lo necesario para que el Padre trajera a los hombres fuera simplemente la predicación. Noten que Cristo no dice, ningún hombre puede venir a menos que el ministro lo traiga, sino a menos que el Padre lo traiga. Es posible ser traído por el Evangelio
o por un ministro sin ser traído por Dios. Claramente, esta atracción es divina, una obra del Dios Altísimo, la primera persona de la Santísima Trinidad, quien envía a la tercera persona, el Espíritu Santo, para inducir a los hombres a venir a Cristo. Alguien podría burlarse y decir, entonces, ¿piensas que Cristo arrastra a los hombres hacia Él porque ellos no quieren? Recuerdo una conversación con alguien que me acusó de predicar que Cristo arrastra a las personas tomándolas de los cabellos. Le pedí que me diera la fecha en que había predicado tal cosa, pero no pudo recordarla. Respondí que, aunque Cristo no arrastra a las personas tomándolas de los cabellos, ciertamente las atrae desde el corazón con una fuerza poderosa y transformadora. En la atracción del Padre no hay ningún tipo de coacción. Cristo nunca obliga a nadie a venir a Él en contra de su voluntad. Si un hombre no quiere ser salvado, Cristo no lo salva a la fuerza. Entonces, ¿cómo actúa el Espíritu Santo? Lo hace cambiando la voluntad, no por persuasión moral, sino con un método más profundo. El Espíritu Santo toca la fuente secreta del corazón y mediante una operación misteriosa cambia la voluntad, orientándola en dirección contraria. Así, el hombre es salvado con pleno consentimiento en contra de su vieja voluntad, como expresó Ralph Erskine. Este hombre ahora desea lo que antes rechazaba, porque Dios le ha infundido el querer en el día de su poder. No imaginen que alguien irá al cielo resistiéndose, pataleando todo el camino. Nadie será arrojado a la sangre del Salvador mientras huye de él. Oh, no. Antes de nada, el hombre no quiere ser salvado, pero cuando el Espíritu Santo pone su influencia en el corazón, se cumple la Escritura. Atráeme, en pos de ti correremos. Cantar de los Cantares 1, 4. El hombre sigue al Salvador, contento de obedecer la voz que antes despreciaba. El cambio central está en la voluntad, y cómo ocurre esto es un misterio. Es un hecho evidente, pero cuya causa escapa a toda lengua y entendimiento humano. El Espíritu Santo comienza encontrando al hombre con una alta opinión de sí mismo, lo que es un gran impedimento para venir a Cristo. El hombre piensa, no necesito venir a Cristo, mi justicia es suficiente para entrar al cielo. Entonces, el Espíritu Santo desnuda el corazón del hombre, revelándole el cáncer espiritual que consume su vida. Le muestra la inmundicia y la negrura de su alma, y el hombre se horroriza. Nunca pensé que era así. Mis pecados, que consideraba pequeños, son enormes. Lo que pensé que era un simple montón de tierra se ha convertido en una montaña. El hombre intenta reformarse. Haré buenas obras para borrar mis pecados, pero el Espíritu Santo le muestra que no puede hacerlo. Su fuerza imaginaria desaparece y el hombre cae de rodillas en agonía, confesando: mis lágrimas podrían rodar eternamente, mi celo podría no conocer descanso, pero mi pecado no puede ser expiado con nada. Solo tú puedes salvar, Señor, debes salvarme. Entonces el corazón se despierta y el hombre está al borde de la desesperación. Exclama: no podré ser salvo nunca, nada puede salvarme. En ese momento llega el Espíritu Santo y muestra la cruz de Cristo al pecador. Le da ojos ungidos con colirio celestial y le dice: mira esa cruz. Ese hombre murió para salvar a los pecadores. Sientes que eres un pecador. Él murió para salvarte. El Espíritu hace que el corazón crea y venga a Cristo. Y cuando el hombre viene a Cristo, porque el Espíritu lo ha traído dulcemente, encuentra la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la cual guardará su corazón y pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 7. Ahora podrán darse cuenta con claridad de que todo esto puede hacerse sin necesidad de ninguna presión. El hombre es traído tan de buena gana que parece que no hubiera sido traído en absoluto. Viene a Cristo con pleno consentimiento, tan voluntariamente como si ninguna influencia secreta
hubiera sido aplicada a su corazón, pero esa influencia debe ser aplicada, porque nunca ha habido ni habrá nadie que pueda, ni que quiera, venir al Señor Jesucristo sin la intervención del Espíritu Santo. Ahora nos preparamos para llegar a una conclusión, tratando de hacer una aplicación práctica de esta doctrina. Confiamos en que también sea una fuente de consuelo. Bien, dirá alguno, si lo que este hombre predica es cierto, ¿en qué se convertirá mi religión? He estado esforzándome durante mucho tiempo, y no me gusta que me digas que un hombre no puede salvarse a sí mismo. Yo creo que sí puede, y por lo tanto, planeo perseverar en mis esfuerzos. Pero si creo lo que tú dices, debo abandonarlo todo y comenzar de nuevo. Queridos amigos, sería algo muy bueno que lo intentaran. No crean que reaccionaré con alarma si lo hacen. Recuerden, están construyendo su casa sobre la arena, Mateo 7, 26 y 27, y solo es un acto de caridad sacudirla un poco. Les aseguro, en el nombre de Dios, que si su fe no tiene un fundamento más sólido que su propia fuerza, no podrá resistir el juicio de Dios. Nada que no provenga de la eternidad durará por toda la eternidad. A menos que el Dios eterno haya hecho una obra genuina en su corazón, todo lo que hayan hecho será revelado en el día en que rindan cuentas. Es en vano que asistan a la iglesia o a la capilla, que observen el día de reposo o que oren con constancia. Es en vano que sean honestos con sus vecinos y que su conversación sea siempre honorable. Si tienen la esperanza de ser salvos por estas cosas, están completamente equivocados al confiar en ellas. Adelante, sean tan honestos como quieran. Observen el día de reposo fielmente. Sean tan santos como puedan. No los disuadiré de hacer estas cosas. Dios no lo quiera. Crezcan en ellas, pero no confíen en ellas. Si confían en estas cosas, descubrirán que no serán suficientes cuando más las necesiten. Y si hay algo más que crean que pueden hacer sin la ayuda de la gracia divina, entre más pronto se liberen de esa falsa esperanza, mejor para ustedes. Confiar en algo hecho por la carne es una vana ilusión. Un cielo espiritual debe ser habitado por hombres espirituales y la preparación para entrar allí debe ser realizada por el Espíritu de Dios. Bien, exclama uno, he estado participando en un grupo donde se me ha dicho que podía, por decisión propia, arrepentirme y creer. Como consecuencia de eso, he pospuesto esa decisión cada día. Pensé que podía decidir el momento cuando yo quisiera, que solo tenía que decir, Señor, ten misericordia de mí y creer, y entonces sería salvo. Ahora usted me ha arrebatado toda esta esperanza, Señor. Siento que el asombro y el horror se apoderan de mí. De nuevo digo, mi querido amigo, eso me da mucho gusto. Este es el efecto que esperaba conseguir por la gracia de Dios. Ruego que sientas esto cada vez más. Cuando ya no tengas ninguna esperanza de salvarte a ti mismo, tendré la esperanza de que Dios ha comenzado a salvarte. Tan pronto como digas, oh, no puedo venir a Cristo, Señor, toma mi mano, ayúdame, me regocijaré por ti. El que tiene el querer, aunque no tenga el poder, muestra que la gracia ha comenzado a obrar en su corazón y Dios no dejará esa obra inconclusa hasta que esté completa. Filipenses 1, 6. Pero tú, pecador despreocupado, aprende que tu salvación está ahora en las manos de Dios. Oh, recuerda que estás enteramente en sus manos. Has pecado contra Él y si Él quiere condenarte, condenado estás. No puedes resistir su voluntad ni frustrar su propósito. Has merecido su ira y si Él elige derramar la plenitud de su juicio sobre ti, no puedes hacer nada para impedirlo. Pero si, por otro lado, Él elige salvarte, también es capaz de hacerlo completamente. Hebreos 7, 25. Estás en sus manos, tal como una mariposa de verano puede estar bajo tu propio dedo. Él es el Dios al que ofendes cada día. ¿No tiemblas al pensar que tu destino eterno
depende de la voluntad de aquel a quien has enfurecido? ¿No se estremecen tus rodillas y se congela tu sangre al reflexionar sobre esto? Si es así, me alegro, porque esto puede ser el primer efecto de la atracción del Espíritu Santo en tu alma. Oh, tiembla al pensar que el Dios a quien has airado es el mismo de quien depende enteramente tu salvación o tu condenación. Tiembla y honra al Hijo para que no se enoje y perezcas en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Salmos 2:12. Ahora, la reflexión que consuela es esta. Algunos de ustedes están conscientes en esta mañana de que están viniendo a Cristo. ¿No han comenzado a derramar lágrimas de arrepentimiento? ¿Acaso su habitación no ha sido testigo mudo de las oraciones con las que se prepararon para venir a escuchar la palabra de Dios? Y durante el culto de esta mañana, ¿no susurraba su corazón: Señor, sálvame o perezco, porque no puedo salvarme a mí mismo? ¿No podrían acaso ponerse de pie ahora, incluso sobre los asientos, y cantar: Oh, gracia soberana, somete mi corazón, quiero ser llevado en triunfo también, un cautivo voluntario de mi Señor quiero ser para cantar el triunfo de su palabra? ¿No he escuchado yo mismo que dicen en su corazón: Jesús, Jesús, toda mi confianza está en ti, sé que ninguna justicia propia puede salvarme, solo tú? Oh Cristo, pase lo que pase, me arrojo por completo en tus manos. Oh, mis hermanos y hermanas, ustedes han sido traídos por el Padre, porque no habrían podido venir si Él no los hubiera traído. Qué dulce es este pensamiento. Y si Él los ha traído, ¿saben cuál es la conclusión maravillosa? Déjenme compartir un texto que espero les traiga consuelo. Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo ha, diciendo: Con amor eterno te he amado, por tanto te soportaré con misericordia. Jeremías 31:3. Sí, mis queridos hermanos y hermanas que lloran, en la medida en que están viniendo a Cristo ahora, es el Padre quien los ha traído, y al saber que Él los ha traído, tienen la prueba de que Él los ha amado desde antes de la fundación del mundo. Dejen que su corazón salte de alegría, porque ustedes le pertenecen. El nombre de cada uno de ustedes fue grabado en las manos del Salvador cuando fueron clavadas al maldito madero. El nombre de cada uno de ustedes brilla hoy en el pectoral del gran sumo sacerdote y estuvo allí desde antes de que el lucero de la mañana conociera su lugar o los planetas su órbita. Gócense en el Señor todos ustedes que han venido a Cristo y den voces de alegría todos ustedes que han sido traídos por el Padre, porque esta es la prueba con la que cuentan, su solemne testimonio de que han sido elegidos desde la eternidad de entre todos los hombres y de que serán guardados por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está lista para ser revelada.